están, amables oyentes de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad? Esto es Pulso Informativo. Nuestra invitada esta mañana es la doctora químico-farmacéutica Ella Matos Valerio. Ella es integrante del equipo de atención farmacéutica de la DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud. Es representante entonces la doctora Matos Valerio del Gobierno del Estado. ¿Cuál es el contexto? Pues para que un medicamento actúe, señora, señor, de manera eficaz sobre el organismo, es necesario administrarlo en cantidad suficiente, por no decir exacta. Por otro lado, una cantidad excesiva puede producir efectos tóxicos. Por lo tanto, decidir y aplicar dosis adecuadas de un medicamento es una tarea fundamental para hacer uso de un medicamento con toda la responsabilidad del caso. En esta situación, nuestra invitada, repito, es integrante del equipo de atención farmacéutica de DIGEMIT y va a hablar sobre la administración de medicamentos en los infantes. Teníamos algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué se debe tener en cuenta la dosificación prescrita por el médico en pacientes pediátricos? ¿Por qué la mayoría de los medicamentos en la edad infantil son de administración oral? ¿Cómo medir correctamente la dosis de los medicamentos líquidos? Estas son algunas de las preguntas que por supuesto le vamos a hacer llegar a nuestra invitada. ¿Cómo está, doctora Matos? Muy buenos días. Buenos días, ante todo agradeciendo la invitación del Colegio Químico Farmacéutico a los miembros de la atención farmacéutica de la DIGEMIT, ¿no? Nosotros trabajamos mayormente con pacientes, por eso somos la parte asistencial de lo que es el servicio de atención farmacéutica. En cuanto a la administración de fármacos en pediatría, en pacientes, en niños, estamos hablando de neonatos, estamos hablando de niños, lactantes, adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que las dosis como son de poco peso estos niños, no son iguales ni son referentes a los adultos mayores. Tanto en problemas de desarrollo de órganos, recién se están formando sus órganos como son el hígado, el riñón, entonces podemos tener problemas en la absorción y en la eliminación del fármaco, por eso podemos llegar a niveles tóxicos con una dosis adecuada, si no tenemos en cuenta el peso del niño. Mayormente en nuestro país los pediatras dosifican en base a peso y, para ser más exactos, en superficie corporal. Cuando hacen quimioterápicos, que son de mayor estrecho margen terapéutico, hay problemas de toxicidad, es decir, que la dosis a usar está cerca a la dosis tóxica, como digoxina, ácido valproico, medicamentos anticonvulsivantes, entre otros, ¿no? Muy bien. Giovanna Castañino. Sí, doctora, como usted lo ha manifestado, bueno, ustedes trabajan con la primera etapa del infante. ¿Cuál es la diferencia entre una dosis y otra? Cuando hablamos de, como lo dijo Rodolfo, cucharitas, gotitas o la cuchara, porque a veces se confunde, incluso en algunos medicamentos te dan un pequeño dosificador y uno cree que viene a ser el equivalente y en muchos casos nos equivocamos y variamos la dosis, entonces el efecto no es igual. Lo que pasa acá es esto: muchos no usamos ese dosificador que viene con el fármaco, o a veces el fármaco no trae el dosificador. Cuando no usamos el dosificador que trae el fármaco, los fármacos se diferencian, como decía, en estrecho margen más terapéutico amplio, en el cual podemos usar vasitos dosificadores, cucharitas. El problema es que cuando usamos las cucharas de nuestro uso doméstico podemos estar alterando la dosificación porque no son exactas. Cuando hablamos de cuchara hablamos de 15 mililitros de jarabe. Cuando hablamos de cucharaditas hablamos de 5 mililitros de jarabe, media cucharadita 2.5 mililitros de jarabe, 1 mililitro hablamos de 20 gotitas.
de Ahora, gotas pediátricas. ¿Podría ser mortal cambiarle la Sí dosificación podríamos a un hacer bebé? mortal, claro. Si hablamos de una warfarina, que es un medicamento, un tramadol, que es un analgésico, en gotas pediátricas que tienen margen terapéutico estrecho, podríamos sedar al niño en cuanto a dosificación excedemos. Tenemos que saber que las dosificaciones pediátricas se dan en base a peso del paciente. Es decir, ejemplo, un paracetamol, su dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso por día, por dosis, que se toma de 3 a 4 veces al día hasta 6 veces al día, cada 6 horas. Entonces, tenemos que ver si mi niño tiene 10 kilos, por 10, que es la dosis mínima, y dependiendo de cuánta fiebre son los procesos, vamos a ver, el médico va a determinar cuánto necesita y de su problema hepático. También tenemos que tener bien en cuenta cuál es su patología, cuáles son sus daños, si tiene daño hepático, daño renal nuestro paciente, para poder reajustar esa dosis. Eso lo puede consultar tanto a su pediatra o a su médico que lo está tratando, como a su químico farmacéutico. Por eso, si la fiebre no es muy alta, no hay que darle ni antalgina ni reprimán. Actualmente las guías terapéuticas actuales nos hablan de que antes íbamos por emergencia con nuestro niño con fiebre de 39 y rápidamente aplicaban metamizol. Pero actualmente ya no usan ese método, usan métodos físicos como son un baño en agua, paños tibios para bajar por medios físicos, desabrigarlo, y muy esporádicamente, muy frecuentemente paracetamol, solo cuando es necesario. Porque cuando se da metamizol de ataque, si el niño ha tenido, no se ve si el niño ha tenido diarreas, podemos descompensar porque es un hipotensor. Entonces bajamos mucho más la presión del niño. Entonces hay que ver todo. Claro, eso. sería una previa evaluación. Ahora, Es una previa evaluación. volviendo al tema de las dosis, es, primordial y es algo que la ley ordena, que todos los medicamentos indiquen las dosis que se deben de dar a tanto adultos como menores. Dentro de los medicamentos. Dentro de los medicamentos, dentro de lo que se aprueba, los registros sanitarios tienen una parte que se llama insertos, los insertos de los medicamentos, donde deben indicar las dosis usadas pediátricas, dosis en adultos, dosis máxima y modo de administración de los fármacos. Es obligatorio. Es obligatorio, bajo ley, entre otros puntos, ¿no? Como en qué temperaturas los voy a almacenar, etcétera. A qué bajo, quizás a 4 o 8 grados centígrados, bajo refrigeración, depende del fármaco. Doctor Aguilar. Sí, efectivamente, doctora, es un tema bastante importante, creo yo, sobre todo en sectores donde la tradición de la mamá, de la abuelita, hace que dice, no le des esa dosis, no lo que indica el médico o lo que indica el el farmacéutico o lo que dice la medicina en sí, sino dale esta cucharada, esta es la medida, y consecuentemente le estamos haciendo daño a la criatura. ¿Ustedes algún momento como MINSA están haciendo algún tipo de campaña, o como colegio de farmacéutico está haciendo algún tipo de campaña en estos sectores, concientizando más que todo a hacer caso a lo que determina el médico para el mejoramiento de la salud de los menores? Sí se hacen campañas mayormente en uso racional del medicamento. ¿Dónde se hacen las campañas? Se hacen las campañas a nivel del Ministerio de Salud, en los hospitales, se hacen campañas en los colegios. El equipo de atención farmacéutica también brinda campañas en su oficina farmacéutica que tenemos de la DIGEMIT, donde también brindamos el servicio de atención farmacéutica, que es no solamente verificar que el medicamento sea inocuo, que tenemos que verificar si es seguro, es eficaz, es necesario. Como dice, algunos pacientes toman lo que su abuelita tomó, sí. o lo que el tío está tomando, pero no se dan cuenta de que hay un problema en fondo. De fondo. Doctora, y quería contar esto de que, oye, si tomas doble te vas a mejorar más rápido. Sí, podemos llegar, en casos pediátricos podemos llegar a intoxicación,
o Es sobre sumamente dosificación. peligroso. O cuando queremos decir, no le puedo dar este medicamento porque puede dañar su hígado a mi niño, mejor le doy menos dosis. En caso de antibióticos podemos Prolongar un poco la enfermedad. podemos llegar a una resistencia bacteriana. Claro. Es decir, el medicamento que yo le dé ya no le va a ser efectivo. ¿El alimento puede modificar la efectividad del medicamento? El medicamento con el alimento interaccionan dependiendo de la estructura química del fármaco, sí puede interaccionar. Si el inserto de nuestro medicamento dice puede tomarlo en cualquier momento, es que no hay interacción con alimentos. Pero si mi inserto dice tomar en ayunas, es decir, lo voy a tomar 1 hora antes de alimentos o 2 horas después del alimento. Última pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las formas farmacéuticas líquidas? Las ventajas de formas farmacéuticas líquidas en pediatría, se usan más en pediatría y en geriatría, por el motivo de que no son los niños no son fáciles de deglutir, de tragar un comprimido, ¿no? Entonces, además son de costo, la dosificación de acuerdo a peso me facilita dosificar los Claro, mililitros, líquido, a diferencia de estar partiendo. Además que no todo medicamento se debe triturar, como un comprimido que está con recubierta entérica, no se debe triturar. ¿Por qué? Porque eso es de absorción a nivel de intestino y no a nivel de estómago. Muy bien. Ah, Doctora, nos Muy ganó el importante. tiempo. Le agradecemos su presencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, los esperamos en Avenida Arenales 1302, Interior 201. El equipo de atención farmacéutica cuenta con especialistas para brindarle información sobre interacciones con alimentos, sobre Y interacciones quizá entre algún teléfono. medicamentos. Y quizá algún El teléfono es 470-7836. Estamos Perfecto. para servirle a los farmacéuticos. Muy Gracias. amable. Ha sido la doctora